Saludos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo. Mi nombre es Nicole González Milán y como siempre para mí es un placer poder compartir con todas las personas que se conectan a los conversatorios que estamos desarrollando, ¿verdad?, para las plataformas de nuestra iglesia. Como siempre, la primera vez que conversamos con nuestro pastor, pero siempre tengo el placer de conversar con personas diferentes que forman parte, ¿no?, de lo que son los componentes de esta iglesia. Y en el día de hoy tengo la bendición y el privilegio de poder conversar con una de las personas que yo más amo de esta iglesia, admiro, respeto y le tengo un cariño enorme. Y esa es nada más y nada menos que Carmen Pavón. Carmen, qué bendición poder hablar contigo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mi querida Nicole. Sabes que ese cariño es mutuo, que amo a tu familia y a ti con todo el corazón, y es un placer ser entrevistada por una de las que yo vi crecer y correr por estos atrios. Con los sombreritos. Con el sombrerito, sí. Bueno, Carmen, no, ¿verdad? Es cierto que eres uno de los pilares de esta iglesia. Bueno. Y estamos aquí, ¿no?, para conocer un poco más acerca de esa historia que tanto te destaca como miembro de esta iglesia. Para comenzar y para que todas las personas que nos están sintonizando tengan conocimiento, ¿cuándo fue que llegaste a la iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo? Llegué a esta iglesia en diciembre del 1954. Wow. Ya hacían 5 años que la iglesia estaba establecida en este punto, ya que el proyecto que se llama Puerto Nuevo, que ya no es un proyecto, ya es una ciudad grande, estaba en desarrollo. Y la iglesia estaba localizada en este lugar, pero este templo no estaba construido. Solamente teníamos lo que es ahora el salón de adultos, era una capilla lo que había allí. Y a esa capilla llegué yo con mi esposo, recién casada. Tenía 21 años y me había casado hacían 6 meses. Wow. Y en síntesis, ¿cuántos años llevas en la iglesia? 69. Wow, 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 wow. Y dentro de todos esos años, ¿verdad?, ¿qué memorias puedes compartirnos que guardes en tu corazón y que sean significativas para ti? Bueno, cuando entré en la iglesia yo no me había convertido. El que era convertido era mi esposo, que fue quien me trajo a la iglesia. Y a través de su testimonio me convertí yo. Me recuerdo muy bien cuando estábamos en la faena de levantar fondos para poder construir esta nave, y esa fue una experiencia que nunca voy a poder olvidar, porque como te había dicho, tenía 21 años, todavía estaba como muy jovencita, ¿verdad? Claro. Y entonces pues había aquí en la esquina donde está ahora el centro comunal, había un solar vacío, ahí no había nada construido. Y ahí se celebraban lo que se llamaban como una feria. Y esa feria se celebró para nosotros levantar fondos. Y entonces freíamos bacalaitos, hacíamos pasteles, se hacían manualidades, se vendían. Y yo me reía porque no había una olla bien grande llena de mezcla para freír bacalao, y no había con qué menearla porque era grandísima y no teníamos una cuchara grande. Y yo me acuerdo que yo me subí la manga de la blusa que tenía puesta y metí la mano y la moví con la mano, y eso esa es una experiencia que no se me olvida, yo moviendo esa olla con la mano. Pero obviamente después eso se iba a freír, ¿verdad? Así es que se podía comer. Carmen, la iglesia ha pasado por un sinnúmero de cambios desde que llegaste y has podido ver todos esos cambios. Prácticamente. Me gustaría saber cuáles han sido o cómo has podido ver
¿verdad? Eso desde tu perspectiva, esos cambios por los que ha pasado la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, ¿cómo lo has podido ver desde tu perspectiva experimentada y conocedora? Pues la iglesia nuestra se ha ido desarrollando a través de los años, yo creo que de una manera maravillosa. Y obviamente este templo es una de las pruebas de eso, porque no teníamos ni esto, ni teníamos los salones, no teníamos nada más que esa pequeña capillita. Y fue una alegría inmensa cuando el pastor que estaba en ese momento a cargo de esta grey era el pastor José Fidel Martínez. Y él fue el que diseñó este arco que está aquí y que está afuera. Wow. Por un sueño que el Señor le mostró cómo quería que fuera la iglesia. Wow. Y entonces, pues todo eso lo fuimos viendo aparecer, el bautisterio, todo lo que hay en el altar en este momento fue diseño de ese pastor a quien yo amé mucho, porque fue el pastor que me introdujo a mí al conocimiento del Evangelio. Fue el que bregó conmigo en esos momentos iniciales, cuando uno acepta al Señor como su Salvador personal, pero uno está como temeroso, como que uno está inseguro. Y Él fue tan sabio que me tomó de su mano, y Él fue un puntal importante en ese desarrollo mío como cristiana. Así es que cuando yo veo todo esto que hay aquí en este momento, aunque esto es material, pero es una casa de adoración donde se recibe a todo el que quiere venir a adorar al Señor. Para mí eso es una alegría, porque yo llegué aquí desconociendo lo que era tener el Señor en el corazón. Así que por algo se llama la Iglesia del Amor Fraternal. Correcto. Primero era la iglesia del mango. ¿Por qué? Había un ¿Cómo es árbol eso? de mango en la parte de atrás. Yo creo que todavía hay uno pequeño. Ajá. Había un árbol de mango y obviamente, como te dijo, como aquí no había nada, esa base que está ahí al frente no existía. Pues entonces se ubicaba la dirección de algo a través de alguna señal específica, un palo de mango. Pues ahí había un árbol de mango y esa es mira, la iglesia del mango. Así es que ahí. Mira qué bien. Más adelante el pastor Joaquín Vargas nos cambió el nombre y nos puso un nombre más apropiado, porque ese es el nombre que verdaderamente nos distingue. Claro que sí. Carmen, me interesa saber, mencionas que ese pastor que te introdujo a los caminos del Señor fue una persona significativa en tu vida. ¿Cómo no? ¿Cómo se llamaba ese pastor? José Fidel Martínez. ¿Cómo era? Era un hombre dulcísimo. Residía en la casa pastoral con su esposa, doña Martita, y tenía una niñita que se llamaba igual que la mamá, Martí. Y era una familia encantadora. Él supo, yo venía de la iglesia tradicional. Obviamente había estado toda mi vida, 21 años en la iglesia tradicional, y venía con una serie de ideas que yo necesitaba una persona sabia, entendida como él, para ayudarme a comprender otras cosas que yo no las conocía ni las había podido comprender. Así es que él fue una herramienta que el Señor utilizó para mi bendición. Carmen, siempre que uno como cristiano llega a la iglesia, así mismo como tú, así mismo llegué yo con mucha inexperiencia, con muchas dudas, pero a lo largo del camino uno siempre va aprendiendo cosas nuevas, la vida te pone lecciones y pruebas en el camino. ¿Cuáles fueron esas lecciones o esas enseñanzas que desde que llegaste el Señor te las puso para que pudieses aprender y desarrollarte como la gran cristiana que eres y te considero, y muchas personas te consideran dentro de esta iglesia? Primero, como te dije anteriormente,
Yo venía de la iglesia tradicional donde no se estudia la palabra. Aquí aprendí que es menester estudiar la palabra para tú poder crecer en ese proceso de crecimiento o santificación, como se llama, ¿verdad? Uno necesita estudiar la palabra. Y aquí yo aprendí a estudiar la palabra, a leerla y a estudiarla. Y ese es un punto bien importante que me ha ayudado a través de mi vida, no solamente a leerla devocionalmente, como leemos un salmo cuando hacemos nuestras oraciones diarias, no, sino a ir a profundidad para nosotros entender verdaderamente quién era nuestro Señor Jesucristo y cómo es el modelo que nosotros tenemos que seguir siempre. Carmen, ya, ¿verdad? Hablamos sobre lo que viene siendo su trayecto dentro de la iglesia y siempre, ¿verdad? Cuando llegamos a una iglesia como esta, personitas significativas llegan a nuestra vida. El Señor siempre se encarga de ponernos personitas que nos atan más a su casa. Ya mencionamos a esa figura tan importante como lo fue ese pastor, que fue la primera persona que estuvo ahí para encaminarla. Sí. ¿Alguna otra persona que se le venga a la mente que el Señor haya puesto en su vida que sea significativa para usted dentro de esta iglesia? Sí. Pues yo tuve una hermana muy querida, muy amada, que se llamó Esther Zamora Santos. Esther era una mujer consagrada al Señor, con mucha responsabilidad, y ella fue de mucha ayuda para mi crecimiento espiritual, porque además de su categoría espiritual, que era una mujer que había que, como decimos por ahí, que hay que decirle usted y tenga, era una mujer recta, íntegra, muy responsable, sumamente responsable. Y entonces, pues esa persona que ya estaba ya más desarrollada, porque había venido a la iglesia desde niñita, yo empecé a mirarla y a tener una amistad. Hicimos una amistad muy, muy especial. Y ella fue una de las personas que me inspiró a mí a buscar lo que tenemos que buscar siempre, la presencia del Señor. Carmen, si le fuese a preguntar qué representa o qué significa para usted la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, ¿qué me respondería? Representa un hogar, una familia, representa una comunidad de fe que siempre me ha respaldado, me ha apoyado, me ha ayudado, especialmente en momentos cruciales y difíciles. En el 1969, mi esposo, tenía 36 años, tuvo un derrame cerebral masivo. Cuando lo llevamos al hospital, el médico nos dijo, solamente el Señor puede hacer algo por él, porque ya yo no puedo hacer nada. La iglesia se unió en oración y se unió en apoyo de tal manera que el pastor me llevaba desayuno a mí todos los días al hospital. Wow. Yo estuve 32 días con él en el hospital sin salir, allí quedándome. Y yo vi cómo la iglesia se unió para apoyarme, para respaldarme, para que yo no me sintiera sola, porque en ese momento yo no tenía ninguna familia mía en Puerto Rico, todos estaban en Estados Unidos. Así que la iglesia era mi familia y es mi familia y seguirá siendo mi familia. Así es que, ¿qué más te puedo decir sino que esta es mi casa, esta es mi familia, esta es mi gente? En fin, la iglesia del amor fraternal. Carmen, para culminar este conversatorio tan ameno y tan bendecido que hemos tenido en la mañana de hoy, me encantaría poder preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo ves o cuál es tu esperanza con los cambios a futuro para la iglesia? ¿Qué visualizas? Y, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión para lo que viene siendo los planes para esta iglesia, para seguir como vamos?
¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que cultivar especialmente los niños y los jóvenes. Me parece que los niños y los jóvenes debemos cultivarlos para que ellos puedan asumir, obviamente, a los que nos vamos yendo, porque eventualmente todos vamos a irnos, y debe quedar un grupo que siga adelante con esa pasión, con ese amor, con ese interés, con esa responsabilidad. Pero ese cultivo lo tenemos que hacer los que estamos ahora. O sea, los que estamos ahora tenemos la responsabilidad de cultivar todos esos jóvenes que están viniendo a la iglesia y que cada vez que yo los veo me da una alegría inmensa, especialmente cuando veo jóvenes como tú, ¿verdad? Que se destacan, que traen a la iglesia esa alegría, ese movimiento que ya los que estamos más viejos no tenemos, pero hace falta seguir cultivando esa parte de nuestra población, y yo creo que nuestro pastor es muy hábil. Por supuesto. Y muy sabio, y él tiene una relación muy linda con ese grupo de niños, de jóvenes, y eso me alegra mucho. Eso es así. Carmen, gracias por permitirme tener el honor y el privilegio, porque esto es un honor para mí, conversar contigo, que como bien dijiste al principio, me viste crecer, viste mi niñez, te disfrutaste literalmente como parte de mi familia, cada una de las etapas de mi crecimiento, así que para mí es un honor y una bendición poder conversar con un pilar de esta iglesia que me ha inspirado y al que le he tenido mucho cariño desde el primer día. Para mí es una bendición y un honor poder conversar contigo. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Muchas gracias por esa oportunidad que me diste de tener esta conversación tan linda contigo, especialmente porque eres tú quien la estás dirigiendo. Amén. Muchas gracias y muchas bendiciones para ti ahora y en todo lo que proyectes hacer, que el Señor te acompañe. Muchas gracias, Carmen. La gloria para el Señor siempre. Y gracias a todas las personas que se conectaron a este conversatorio y disfrutaron, al igual que yo, esta conversación con nuestra querida hermana Carmen Pavón. Hasta la próxima.